Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo de Hacienda y hoy vamos a hablar sobre la metodología del procesamiento de consultas distribuidas. Y bueno, en nuestra introducción vamos a ver cómo se aplican los diferentes join en las diferentes bases distribuidas que tenemos y iremos explicando pasos de cómo se utiliza cada uno de ellos. Y bueno, aquí tenemos nuestro esquema, que es el de metodología de procesamiento de consultas distribuidas, en donde nos explica en qué consiste estas metodologías, en donde vamos a encontrar árboles de consulta, transformaciones equivalentes y métodos de ejecución de join, como lo hicimos en la práctica, en donde pasaremos a mencionarles en qué consiste cada join y cómo los fuimos uniendo con otras bases. Para continuar, hicimos un árbol de consultas de nuestra tabla de contribuyentes dentro de nuestra base de datos, que es Hacienda, en donde seleccionamos el apellido paterno, materno, el nombre de nuestras otras bases de datos, que serían las centralizadas, que serían norte, sur y centro, en donde seleccionamos los contribuyentes y los trabajadores igual de nuestras otras bases de datos centralizadas, que sería la del centro, norte y sur, en donde nos mostraron si los nombres iguales de nuestras bases centralizadas y los apellidos iguales, y se mostrará su RFC. Y como no tenemos replicación de nombres ni nada de eso, es por eso que aquí no nos aparece, en nuestra consulta no nos aparece ningún dato. Bueno, yo voy a explicar lo que son transformaciones equivalentes. Bueno, eso trata de que cuando una base de datos está en diferentes servidores, por ejemplo, un servidor le pide información al otro servidor y hacen fragmentaciones de esa base, de esa información precisa, y hacen fragmentaciones de esa información y se la manda al otro servidor. Esto lo hacemos, y las transformaciones equivalentes las hacemos juntando todas las fragmentaciones que tenemos en nuestra base de datos, las juntamos, las corremos todas a la vez y nos van a aparecer todas juntas abajo, y así podemos comprobar que todas estén funcionando de manera correcta. Bueno, también me tocó explicar lo que es join en bucles anidados. Bueno, como vimos en el semestre pasado, join, su función es juntar la información de dos tablas que concuerden. Si no concuerdan, nos manda a nulos. Bueno, en esta sentencia, lo que vamos a hacer es que nos mande el CUR y la fecha de operación. Vamos a juntar lo que son las tablas contribuyentes con alias A y trabajadores con alias D y trabajadores nortes con el alias B. Bueno, lo que queremos es que nos mande una consulta del ID contribuyentes que sea igual al ID de trabajadores. Bueno, y ya lo hicimos y nos mandó estas, que son las que coinciden. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre lo que van a hacer los join en bucles anidados por bloques. Esto quiere decir que las tablas se fragmentan y se almacenan en bloques, un bloque de una tabla dentro del mismo bloque de otra tabla. Bueno, para hacer esto vamos a comenzar con un select. En este caso vamos a mezclar lo que viene siendo la información de tres tablas diferentes, a las cuales les vamos a asignar un alias. Por ejemplo, a la tabla trabajadores le vamos a asignar el alias A la tabla comunicación le vamos a asignar el alias D, y a la tabla dirección trabajadores le vamos a asignar el alias C. Para lo que a la tabla trabajadores vamos a ocupar el RFC, la tabla comunicación trabajadores vamos a ocupar el correo, y de la entidad federativa vamos a ocupar de la tabla de dirección trabajadores vamos a ocupar lo que es la entidad federativa. Bueno, en este caso vamos a hacer una mezcla con el join cuando el correo sea igual a lo que es el RFC. En este caso quiere decir que la tabla comunicación trabajadores, su correo sea igual a lo que viene siendo el RFC de la tabla trabajadores, y la vamos a mezclar con la tabla dirección trabajadores.
que viene siendo en este caso la columna calle, pero como vemos pues ninguna tiene relación, entonces pues nos marcó nulos o no nos mostró ninguna información que sea igual y no la pudo mezclar. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar lo que es el join por asociación, que viene siendo prácticamente lo mismo que la anterior, en la que vamos a asignar un alias a lo que es la tabla contribuyentes y un alias a lo que es y para lo que es la tabla trabajadores. En este caso pues vamos a hacer que el nombre sea igual al nombre. En este caso es el nombre de un contribuyente con el nombre de un trabajador, pero como no tenemos ningún nombre que sea igual entre esta relación que estamos haciendo, pues no nos marca ningún parecido, aunque la consulta sea correcta. Y la queríamos mezclar también con lo que viene. Bueno, ahora continuaremos con lo que es la asociación híbrida, en la cual vamos, obviamente como su nombre lo dice, a asociar dos tablas. En este caso vamos a seleccionar todos los datos de lo que es la tabla contribuyentes y le vamos a asignar un alias, que en este caso le vamos a asignar el alias la letra A, y la vamos a mezclar con lo que viene siendo la tabla trabajadores, que le vamos a asignar el alias B. Y lo que queremos que nos asocie es todos aquellos que el ID de los contribuyentes sea igual al ID de los trabajadores. Y como podemos ver, pues nos lo asocia todo por los IDs, en este caso pues el 1 con el 1, 2 con el 2 y así sucesivamente. Continuaré con la explicación de los join, en este caso el join complejos. Seleccionamos el nombre, el código postal y el apellido paterno de la tabla ubicación contribuyentes de alias A y lo unimos con la tabla contribuyentes de alias F. Hacemos una comparación de el alias A.rfc sea igual al alias F.rfc cuando el alias A.rfc termine en A y nos mostrará este resultado. Bueno, sí, lo que le pedimos y lo solicitamos dentro de las características. Bueno, continuaré con el join outer. Bueno, empezamos con un select asterisco from de la tabla contribuyentes de alias A. Seleccionaremos del lado izquierdo con un outer join la exportación de bancos aztecas con un alias B. Haremos una comparación que sea de el alias A.nombre sea igual al alias B.nombre cuando el alias A.id contribuyentes sea de 20 a 50. ¿Vale? Entonces nos arrojará esos resultados, que son ID contribuyentes de 20 a 50 y son algunos de los cuales tenemos repetidos, por así decirlo.